Obedeciendo las recomendaciones de Santiago, Pablo de Tarso se hospedó en casa de Mnasón, antes de cualquier entendimiento con la Iglesia. El apóstol Galileo prometió visitarlo esa misma noche. Presintiendo acontecimientos de importancia en aquella fase de su existencia, el ex rabino aprovechó el día trazando planes para los discípulos más directos. Por la noche, cuando el espeso manto de sombras envolvía la ciudad, Santiago apareció, saludando al compañero con una actitud muy humilde. También él estaba envejecido, exhausto y enfermo. El convertido de Damasco, al contrario que otras veces, experimentó extrema simpatía por su persona, que parecía enteramente modificada por los reveses y tribulaciones de la vida. Intercambiadas las primeras impresiones relativas a los viajes y hechos evangélicos, el compañero de Simón Pedro pidió al ex rabino que le indicase un lugar y una hora en la que pudiesen hablar con mayor discreción. Pablo lo atendió enseguida, entrando ambos en un aposento particular. El hijo de Alfeo comenzó explicando el motivo de sus grandes aprensiones. Hacía más de un año que los rabinos Eliakim y Enoc deliberaron revivir los procesos de persecuciones iniciados por él, Pablo, cuando llevó a cabo su agitada gestión en el Sanedrín. Alegaron que el antiguo doctor incidió en los sortilegios y hechicerías de la ilegítima Grey, comprometiendo la causa del judaísmo, y no era justo continuar tolerando la situación, tan solo porque el doctor Tartense perdió su razón, en el camino de Damasco. La iniciativa ganó una enorme popularidad en los círculos religiosos de Jerusalén y el mayor instituto legislativo de la raza, el Sanedrín, aprobó las medidas propuestas. Reconociendo que la obra evangelizadora de Pablo producía maravillosos frutos de esperanza en todas partes, conforme a las noticias incesantes, de todas las sinagogas de las regiones recorridas por él, el gran tribunal comenzó por decretar la prisión del apóstol de los gentiles. Numerosos procesos de persecución individual, dejados sin concluir por Pablo de Tarso, cuando su inesperada conversión, fueron restaurados, y lo que era más grave, cuando los reos habían fallecido, la pena era aplicada a los descendientes, que, así, eran torturados, humillados y deshonrados. El ex rabino todo lo oía callado, estupefacto. Santiago proseguía, esclareciendo que había hecho de todo por mitigar los rigores de la situación. Había movilizado influencias políticas a su alcance, consiguiendo atenuar unas cuantas sentencias de las más inicuas. No obstante el destierro de Pedro, procuró mantener los servicios de asistencia a los desvalidos, así como la colonia de servicio, fundada por inspiración del convertido de Damasco y en la cual los convalecientes y desamparados encontraban precioso ambiente de actividad remunerada y pacífica. Después de varios entendimientos con el Sanedrín, por intermedio de amigos influyentes en el judaísmo, tuvo la satisfacción de ablandar el rigor de las exigencias que iban a ser aplicadas en el caso de él, Pablo. El ex doctor de Tarso quedaría con libertad de actuar, podría continuar propugnando sus convicciones íntimas, pero daría una satisfacción pública a los prejuicios de raza, atendiendo los requisitos que el Sanedrín le presentaría por intermedio de Santiago, que se mostraba como su amigo. El compañero de Simón Pedro explicaba que las exigencias eran muy rigurosas al principio, pero ahora, merced a los enormes esfuerzos, se limitaban a una obligación de pequeña monta. Pablo de Tarso lo escuchaba extremadamente sensibilizado. Dueño de un luminoso caudal evangélico, entendía que había llegado el momento de dar testimonio de su devoción al Maestro, justamente a través del mismo órgano que, en otros tiempos, su ignorancia había engendrado. En pocos minutos, sutilizó la técnica memorística y divisó los cuadros terribles de otrora. Viejos torturados en su presencia, para sentir el placer de la apostasía cristiana. Con la repetición del voto de fidelidad eterna a Moisés, madres de familia arrancadas de sus hogares oscuros, obligadas a jurar por la ley antigua, que perjuraban del carpintero de Nazaret, abominando la cruz de su martirio e infamia. Los sollozos de aquellas mujeres humildes, que renegaban de la fe porque se veían heridas en lo más noble que poseían, el instinto maternal, llegaban ahora, a sus oídos como gritos de angustia, clamando rescates dolorosos. Todas las escenas antiguas se desdoblaban en su retina espiritual, sin omisión del más insignificante pormenor. Hombres robustos, soporte de numerosas familias que salían mutilados de la cárcel, jóvenes que pedían venganza, niños que reclamaban los padres encarcelados. Lindando con las revocaciones levantadas, pasó al cuadro de la horrible muerte de Esteban con las pedradas e insultos del pueblo, vio de nuevo a Pedro y a Juan abatidos y humildes, en la barra del tribunal, como si fuesen malhechores y criminales. Ahora, él estaba allí ante el hijo de Alfeo, que nunca lo había comprendido de forma integral, hablándole en nombre del pasado y en nombre del Cristo, como concitándolo al rescate de sus últimas deudas angustiosas. Pablo de Tarso sintió que una lágrima apuntaba en sus ojos sin llegar a caer.
¿Qué especie de tortura le estaría reservada? ¿Cuáles serían las determinaciones de la autoridad religiosa a la que Santiago se refería con evidente interés? Cuando el compañero de Simón hizo una pausa más larga, el ex rabino preguntó, muy conmovido, ¿qué pretenden ellos de mí? El hijo de Alfeo fijó en los ojos serenos y explicó, después de mucha reluctancia, los israelitas congregados en nuestra iglesia van a pedirte, apenas, que pagues los gastos de 4 hombres pobres, que hicieron voto de Nazareo, compareciendo con ellos en el templo, durante 7 días consecutivos, para que todo el pueblo pueda ver que continúas siendo un buen judío y un hijo leal de Abraham. A primera vista, la demostración podrá parecer pueril, pero, como ves, pretende satisfacer la vanidad farisaica. El ex rabino hizo un gesto muy suyo, cuando era contrariado y replicó, pensé que el Sanedrín iría a exigir mi muerte. Santiago comprendió cuán repugnante le resultaba semejante observación y objetó, bien sé que eso te repugna, aún así, insisto para que accedas, no por nosotros, propiamente, sino por la Iglesia y por los que nos hayan de secundar en el futuro. Eso consintió Pablo, con enorme desencanto no representa nobleza alguna. Esa exigencia es una profunda ironía que pretende reducirnos a niños de tan fútil que es. No es persecución, es humillación, es el deseo de exhibir hombres conscientes como si fuesen niños volubles e ignorantes. Pero, Santiago, tomando una actitud cariñosa que el ex rabino jamás le había sorprendido en cualquier circunstancia de la vida, habló con extrema ternura fraternal, revelándose al compañero sorprendido, por otro prisma, sí, Pablo, comprendo tu justa aversión. El Sanedrín, con eso, pretende ridiculizar nuestras convicciones. Sé que la tortura en la plaza pública te dolería menos, pero, ¿acaso supones que eso no represente, para mí, un dolor de muchos años? ¿Creerías, por cierto, que mis actitudes naciesen de un fanatismo inconsciente y criminal? Comprendí, desde muy temprano, desde la primera persecución, que la tarea de armonización de la Iglesia con los judíos estaba más particularmente en mis manos. Como sabes, el farisaísmo siempre vivió en una exuberante ostentación de hipocresía, pero, convengamos, también, que es el partido dominante, tradicional, de nuestras autoridades religiosas. Desde el primer día, he sido obligado a caminar con los fariseos muchas millas para conseguir alguna cosa para la manutención de la Iglesia de Cristo. ¿Fingimiento? No juzgues tal cosa. Muchas veces el Maestro nos enseñó, en Galilea, que el mejor testimonio está en morir despacito, diariamente, por la victoria de su causa. Por eso mismo afirmaba que Dios no desea la muerte del pecador, porque es en la extinción de nuestros caprichos. De cada día donde encontramos la escalera luminosa para ascender a su infinito amor. La atención que he dedicado a los judíos es gemela del cariño que consagras a los gentiles. A cada uno de nosotros confió Jesús una tarea diferente en la forma, pero idéntica en el fondo. Si muchas veces he provocado falsas interpretaciones sobre mis actitudes, todo eso es doloroso para mi espíritu habituado a la sencillez del ambiente galileo. ¿De qué nos valdría el conflicto destructor cuando tenemos grandiosos deberes que cuidar? Nos importa saber morir para que nuestras ideas se transmitan y florezcan en los demás. Por el contrario, las luchas personales atrofian las mejores esperanzas. Crear separaciones y proclamar sus prejuicios, dentro de la Iglesia del Cristo, ¿no sería exterminar la planta sagrada del Evangelio con nuestras propias manos? La palabra de Santiago sonaba imantada de bondad y sabiduría y valía por una consoladora revelación. Los galileos eran mucho más sabios que cualquiera de los rabinos más cultos de Jerusalén. Él, que había llegado al mundo religioso a través de escuelas famosas, que tuvo siempre en su juventud la inspiración de un Gamaliel, admiraba ahora a aquellos hombres aparentemente rústicos, venidos de las sencillas casas de pescadores, que, en Jerusalén, alcanzaban inolvidables victorias intelectuales, tan solo porque sabían callar cuando era oportuno, aliando a la experiencia de la vida una enorme expresión de bondad y renuncia, a la manera del divino Maestro. El convertido de Damasco entrevió al hijo de Alfeo por un nuevo prisma. Sus cabellos grisáceos, el rugoso y macilento rostro, hablaban de trabajos arduos e incesantes. Ahora, percibía que la vida exigía más comprensión que conocimiento. Presumía conocer al apóstol Galileo con su caudal psicológico, y, no obstante, llegaba a la conclusión de que apenas en aquel instante había podido comprenderlo en el título que le competía. Cuando el compañero de Simón Pedro hizo una pausa más extensa, Pablo de Tarso lo contempló con inmensa simpatía y habló conmovedoramente: «Veo que tienes razón, pero la exigencia requiere de no poco dinero. ¿Cuánto tendré que pagar por la sentencia?» Segregado y distante del judaísmo hace muchos años,
ignoro si el costo de las ceremonias sufrió alteraciones apreciables. Los cánones son los mismos, respondió Santiago, ya que serás obligado a purificarte con ellos, y, según las tradiciones, costearás la compra de 15 ovejas, además de los comestibles preceptuados. Es un absurdo, objetó el apóstol de los gentiles. Como sabes, la autoridad religiosa exige de cada nazareo 3 animales para los servicios de la consagración. Dura exigencia, dijo Pablo, conmovido. No obstante, contestó Santiago con una sonrisa, nuestra paz vale mucho más que eso y, además de ella, estamos obligados a no comprometer el futuro del cristianismo. El convertido de Damasco descansó el rostro en la mano derecha por largo tiempo, dando a percibir la amplitud de sus meditaciones, y acabó hablando en un tono que traicionaba su enorme sensibilidad. Santiago, como tú mismo, alcancé hoy un nivel más elevado de comprensión de la vida. Entiendo mejor tus argumentos. La existencia humana es realmente una ascensión de las tinieblas hacia la luz. La juventud, la presunción de autoridad, la centralización en nuestra esfera personal, acarrean muchas ilusiones, manchando de sombras las cosas más santas. Me asiste el deber de inclinarme a las vidas, exigía más comprensión que conocimiento. Presumía conocer al apóstol Galileo con su caudal psicológico, y, no obstante, llegaba a la conclusión de que apenas en aquel instante había podido comprenderlo en el título que le competía. Cuando el compañero de Simón Pedro hizo una pausa más extensa, Pablo de Tarso lo contempló con inmensa simpatía y habló conmovedoramente: veo que tienes razón, pero la exigencia requiere de no poco dinero. ¿Cuánto tendré que pagar por la sentencia? Segregado y distante del judaísmo hace muchos años, ignoro si el costo de las ceremonias sufrió alteraciones apreciables. Los cánones son los mismos, respondió Santiago, ya que serás obligado a purificarte con ellos, y, según las tradiciones, costearás la compra de 15 ovejas, además de los comestibles preceptuados. Es un absurdo, objetó el apóstol de los gentiles. Como sabes, la autoridad religiosa exige de cada nazareo 3 animales para los servicios de la consagración. Dura exigencia, dijo Pablo, conmovido. No obstante, contestó Santiago con una sonrisa, nuestra paz vale mucho más que eso y, además de ella, estamos obligados a no comprometer el futuro del cristianismo. El convertido de Damasco descansó el rostro en la mano derecha por largo tiempo, dando a percibir la amplitud de sus meditaciones, y acabó hablando en un tono que traicionaba su enorme sensibilidad: Santiago, como tú mismo, alcancé hoy un nivel más elevado de comprensión de la vida. Entiendo mejor tus argumentos. La existencia humana es realmente una ascensión de las tinieblas hacia la luz. La juventud, la presunción de autoridad, la centralización en nuestra esfera personal, acarrean muchas ilusiones, manchando de sombras las cosas más santas. Me asiste el deber de inclinarme a las vidas, exigía más comprensión que conocimiento. Presumía conocer al apóstol Galileo con su caudal psicológico, y, no obstante, llegaba a la conclusión de que apenas en aquel instante había podido comprenderlo en el título que le competía. Cuando el compañero de Simón Pedro hizo una pausa más extensa, Pablo de Tarso lo contempló con inmensa simpatía y habló conmovedoramente: veo que tienes razón, pero la exigencia requiere de no poco dinero. ¿Cuánto tendré que pagar por la sentencia? Segregado y distante del judaísmo hace muchos años, ignoro si el costo de las ceremonias sufrió alteraciones apreciables. Los cánones son los mismos, respondió Santiago, ya que serás obligado a purificarte con ellos y, según las tradiciones, costearás la compra de 15 ovejas, además de los comestibles preceptuados. Es un absurdo, objetó el apóstol de los gentiles. Como sabes, la autoridad religiosa exige de cada nazareo 3 animales para los servicios de la consagración. Dura exigencia, dijo Pablo, conmovido. No obstante, contestó Santiago con una sonrisa, nuestra paz vale mucho más que eso y, además de ella, estamos obligados a no comprometer el futuro del cristianismo. El convertido de Damasco descansó el rostro en la mano derecha por largo tiempo, dando a percibir la amplitud de sus meditaciones, y acabó hablando en un tono que traicionaba su enorme sensibilidad: Santiago, como tú mismo, alcancé hoy un nivel más elevado de comprensión de la vida. Entiendo mejor tus argumentos. La existencia humana es realmente una ascensión de las tinieblas hacia la luz. La juventud, la presunción de autoridad, la centralización en nuestra esfera personal, acarrean muchas ilusiones, manchando de sombras las cosas más santas. Me asiste el deber de inclinarme a la Selex Rabino, la extensión de las influencias farisaicas en la institución que se destinaba a la sementera luminosa del Divino Maestro.
sus compañeros, acostumbrados a la independencia del Evangelio, no consiguieron ocultar la sorpresa, pero, con un gesto, el convertido de Damasco hizo que todos permaneciesen silenciosos. Invitado a explicarse, el ex rabino leyó un extenso relato de sus actividades junto a los gentiles, escrito con mucha ponderación e indecible prudencia. Los judíos, que, a pesar de todo, parecían definitivamente instalados en la Iglesia, manteniendo las viejas actitudes de los maestros de Israel, por su vocal Cainán, formularon al ex doctor consejos y censuras. Alegaron que también eran cristianos, pero, rigurosos observadores de la ley antigua, que Pablo no debería trabajar contra la circuncisión y que le correspondía dar amplia satisfacción de sus actos. Con profunda admiración de los compañeros, el ex rabino se mantenía callado, recibiendo las censuras y reprensiones con imprevista serenidad. Al concluir, Cainán hizo la propuesta a la que Santiago se refería en la víspera. A fin de satisfacer la exigencia del Sanedrín, el tejedor de Tarso debería purificarse en el templo, con 4 judíos paupérrimos que habían hecho votos de nazareos, quedando el apóstol de los gentiles obligado a costear todos los gastos. Los amigos de Pablo se sorprendieron, aún más, cuando lo vieron levantarse en aquella asamblea llena de prejuicios y confesarse dispuesto a atender la intimación. El representante de los ancianos discurrió, aún, pedante y pausadamente sobre los preceptos de la raza, siendo oído por Pablo con beatífica paciencia. Regresando a la casa de Mnason, el ex rabino procuró informar a los compañeros las razones de su actitud. Habituados a acatar sus decisiones confiadamente, dispensaron hacerle preguntas, quizás superfluas, pero deseaban acompañar al apóstol al templo de Jerusalén para experimentar algo de su renuncia sincera, con relación al futuro del evangelismo. Pablo destacó la conveniencia de seguir solo, pero Trófimo, que aún se demoraba algunos días en Jerusalén, antes de regresar a Antioquía, insistió y consiguió que el apóstol aceptase su compañía. La comparecencia de Pablo de Tarso en el templo, acompañado de 4 hermanos de raza, en mísero estado de pobreza, a fin de purificarse con ellos y pagarles los gastos del voto, causó una enorme sensación en todos los círculos del farisaísmo. Se encendieron las discusiones violentas y rudas. Tan pronto como vio al ex rabino humillado, el Sanedrín pretendía imponer nuevas sentencias. Ya no le bastaban las imposiciones anteriores. En el segundo día de la santificación, el movimiento popular había crecido en el templo con proporciones muy preocupantes. Todos querían ver al célebre doctor que había enloquecido a las puertas de Damasco. Debido al sortilegio de los galileos. Pablo observaba la efervescencia del escenario en torno a su personalidad y pedía a Jesús que no le faltase con las suficientes energías. En el tercer día, a falta de otro pretexto para la condenación mayor, algunos doctores alegaron que Pablo tenía el atrevimiento de hacerse acompañar a los lugares sagrados por un hombre de origen griego, extraño a las tradiciones israelitas. Trófimo había nacido en Antioquía, de padres griegos, habiendo vivido muchos años en Efeso, pero, a pesar de la sangre que le corría en las venas, conocía los preceptos del judaísmo y se comportaba con insuperable respeto en los recintos consagrados al culto. Con todo, las autoridades no quisieron ponderar tales particularidades. Era preciso condenar a Pablo de Tarso de nuevo, habían de hacerlo a cualquier precio. El ex rabino percibió la trama que se delineaba y rogó al discípulo que no lo acompañase más al monte Moría, donde se procesaban los servicios religiosos. Pero, el odio farisaico continuaba fermentando. En la víspera del último día de la purificación judaica, el convertido de Damasco compareció a las ceremonias con la misma humildad. Pero, tan pronto como se colocó en posición de orar al lado de los compañeros, algunos exaltados lo rodearon con expresiones y actitudes amenazadoras. ¿Piedras contra la traición?, gritó una voz estentórea, estremeciendo el recinto. Pablo tuvo la impresión de que esos gritos eran la señal para que sucedieran mayores actos violentos, porque, inmediatamente, estalló una gritería infernal. Algunos judíos conmocionados lo agarraron por el cuello de la túnica, otros le trabaron los brazos, violentamente, arrastrándolo hacia el gran patio reservado a los movimientos del gran público. «Pagarás tu crimen», decían unos. «Es necesario que mueras. Israel se avergüenza de tu presencia en el mundo», gritaban otros más furiosos. El apóstol de los gentiles se entregó sin hacer la más mínima resistencia. En un relance, consideró los profundos objetivos de su venida a Jerusalén, concluyendo que no había sido convocado tan solo para una obligación pueril de acompañar al templo a 4 hermanos de raza, desolados en su indigencia. Le correspondía afirmar, en la ciudad de los rabinos,
la firmeza de sus convicciones. Entendía, ahora, la sutileza de las circunstancias que lo conducían al testimonio. Primeramente, la reconciliación y el mejor conocimiento de un compañero como Santiago, obedeciendo a una determinación que le había parecido casi infantil. Enseguida, la gran ocasión de probar la fe y la consagración de su alma a Jesucristo. Con enorme sorpresa, invadido por profundas y dolorosas reminiscencias, notó que los israelitas exaltados lo dejaban a merced de la multitud furiosa, justamente en el patio donde Esteban había sido apedreado 20 años atrás. Algunos sujetos desvariados lo arrebataron a la fuerza, prendiéndolo al tronco de los suplicios. Absorto en sus recuerdos, el gran apóstol casi no sentía los bofetones que le daban. Enseguida, alineó las más singulares reflexiones. En Jerusalén, el Maestro Divino había padecido los martirios más dolorosos. Allí mismo, el generoso Jeziel se había inmolado por amor al Evangelio, bajo los golpes y el escarnio de la turba. Entonces se sintió avergonzado por el suplicio infligido al hermano de Abigail, nacido de sus propias iniciativas. Solamente ahora, atado al poste del sacrificio, comprendía la extensión del sufrimiento que el fanatismo y la ignorancia causaban al mundo. Y reflexionó: el Maestro es el Salvador de los hombres y padeció aquí por la redención de las criaturas. Esteban era su discípulo, dedicado y amoroso, y experimentó aquí, igualmente, los suplicios de la muerte. Jesús era el Hijo de Dios, Jeziel era su apóstol. ¿Y él? ¿No estaba allí el pasado reclamando rescates dolorosos? ¿No sería justo padecer mucho, por lo mucho que había martirizado a otros? Era razonable que sintiese alegría en aquellos instantes amargos, no solo por tomar la cruz y seguir al Maestro bien amado, como por haber tenido la ocasión de sufrir lo que Jeziel había sufrido con gran amargura. Estas reflexiones le proporcionaban algún consuelo. A conciencia se sentía más ligero. Iba a dar testimonio de la fe en Jerusalén, donde se había encontrado con el hermano de Abigail, y, después de la muerte, podía aproximarse a su corazón generoso, hablándole con júbilo de sus propios sacrificios. Le pediría perdón y exaltaría la bondad de Dios, que lo había conducido al mismo lugar, para los justos rescates. Alargando la mirada, pudo ver la pequeña puerta de acceso al pequeño aposento donde había estado con la novia amada y su hermano presto a desprenderse del mundo de las agonías extremas. Parecía oír aún las últimas palabras de Esteban, mezcla de bondad y perdón. No había salido de sus reminiscencias, cuando la primera pedrada lo despertó para escuchar el vocerío del pueblo. El gran patio estaba repleto de israelitas rencorosos. Censuras sarcásticas cortaban los aires. El espectáculo era el mismo del día en el que Esteban partió de la tierra. Los mismos improperios, las fisonomías escarnecedoras de los verdugos, la misma frialdad implacable de los sanguinarios del fanatismo. El propio Pablo no podía sustraerse de la admiración, al verificar las coincidencias singulares. Las primeras piedras le acertaron en el pecho y en los brazos, hiriéndolo con violencia. «Esta va en nombre de la sinagoga de los Chiliches», decía un joven, haciendo coro de carcajadas. La piedra pasó silbando y dilaceró, por primera vez, el rostro del apóstol. Un hilo de sangre comenzó a empapar sus vestiduras. Pero, ni por un minuto dejó de encarar a los verdugos con su desconcertante serenidad. Mientras tanto, Trófimo y Lucas, conscientes de la gravedad de la situación desde los primeros instantes, a través de un amigo que presenció la escena inicial del suplicio, procuraron inmediatamente el socorro de las autoridades romanas. Recelosos de nuevas complicaciones, ocultaron las verdaderas condiciones del convertido de Damasco. Alegaban, apenas, que se trataba de un hombre que no debía padecer en las manos de los israelitas fanáticos e inconscientes. Un tribuno militar organizó de inmediato un pelotón de soldados. Dejando la fortaleza, penetraron en el amplio atrio, con ánimo decidido. La masa deliraba en un torbellino de altercados y griterías ensordecedoras. 2 centuriones, obedeciendo a las órdenes del comando, avanzaron, resueltos, desatando al prisionero y arrebatándolo a la multitud que lo disputaba ansiosa. «Abajo el enemigo del pueblo. Es un criminal. Es un malhechor. ¿Despedacemos al ladrón?». Se escuchaban las exclamaciones más extrañas. No encontrando rabinos responsables para las aclaratorias imprescindibles, el tribuno romano mandó que el acusado fuese encadenado. El militar estaba convencido de que se trataba de un peligroso malhechor que, desde hacía mucho tiempo, se había transformado en una terrible pesadilla para los habitantes de la provincia.
No encontró otra explicación para justificar tanto odio. Con el pecho contuso, herido en el rostro y en los brazos, el apóstol siguió hacia la Torre Antonia, escoltado por los delegados de César, mientras la multitud acompañaba al pequeño cortejo, gritando sin cesar: «¡Muera! ¡Muera!». Iba a penetrar en el primer patio de la gran fortaleza romana cuando Pablo, comprendiendo finalmente que no había ido a Jerusalén tan solo para acompañar a 4 nazareos paupérrimos al monte Moría, y sí para dar un testimonio más elocuente del Evangelio, interrogó al tribuno con humildad: «¿Permitís, por ventura, que os diga algo?». Percibiendo sus maneras distinguidas, la noble inflexión de la palabra en puro griego, el jefe de la comisión respondió muy admirado: «¿No eres tú el bandido egipcio que, desde hace algún tiempo, organizó la pandilla de ladrones que devastan estos parajes?». «No soy ladrón», respondió Pablo, pareciendo una figura extraña, en vista de la sangre que le cubría el rostro y la túnica sencilla. «Soy ciudadano de Tarso y ruego vuestro permiso para hablar al pueblo». El militar romano quedó boquiabierto con su gran distinción de gestos y no tuvo otro recurso sino ceder, si bien un tanto dudoso. Sintiéndose en uno de sus grandes momentos de testimonio, Pablo de Tarso subió algunos peldaños de la enorme escalera y comenzó a hablar en hebreo, impresionando a la multitud con la profunda serenidad y elegancia del discurso. Comenzó explicando sus primeras luchas, sus remordimientos por haber perseguido a los discípulos del Maestro Divino, narró la historia de su viaje a Damasco, la infinita bondad de Jesús que le permitió la gloriosa visión, dirigiéndole palabras de advertencia y perdón. Rico de las reminiscencias de Esteban, habló del error que había cometido en consentir en su muerte. Oyendo su palabra cincelada de misteriosa belleza, Claudio con el pecho contuso, herido en el rostro y en los brazos, el apóstol siguió hacia la Torre Antonia, escoltado por los delegados de César, mientras la multitud acompañaba al pequeño cortejo, gritan: «Dos sin cesar, muera. Muera». Iba a penetrar en el primer patio de la gran fortaleza romana. Cuando Pablo, comprendiendo finalmente que no había ido a Jerusalén tan solo para acompañar a 4 nazareos paupérrimos al monte Moría, y sí para dar un testimonio más elocuente del Evangelio, interrogó al tribuno con humildad: «¿Permitís, por ventura, que os diga algo?». Percibiendo sus maneras distinguidas, la noble inflexión de la palabra en puro griego, el jefe de la comisión respondió muy admirado: «¿No eres tú el bandido egipcio que, desde hace algún tiempo, organizó la pandilla de ladrones que devastan estos parajes?». «No soy ladrón», respondió Pablo, pareciendo una figura extraña, en vista de la sangre que le cubría el rostro y la túnica sencilla. «Soy ciudadano de Tarso y ruego vuestro permiso para hablar al pueblo». El militar romano quedó boquiabierto con su gran distinción de gestos y no tuvo otro recurso sino ceder, si bien un tanto dudoso. Sintiéndose en uno de sus grandes momentos de testimonio, Pablo de Tarso subió algunos peldaños de la enorme escalera y comenzó a hablar en hebreo, impresionando a la multitud con la profunda serenidad y elegancia del discurso. Comenzó explicando sus primeras luchas, sus remordimientos por haber perseguido a los discípulos del Maestro Divino, narró la historia de su viaje a Damasco, la infinita bondad de Jesús que le permitió la gloriosa visión, dirigiéndole palabras de advertencia y perdón. Rico de las reminiscencias de Esteban, habló del error que había cometido en consentir en su muerte. Oyendo su palabra cincelada de misteriosa belleza, Claudio Lisias, tribuno romano que efectuó la detención, experimentó indefinibles sensaciones. Por su parte, había recibido ciertos beneficios de aquel Cristo incomprendido al que se refería el orador en circunstancias tan amargas. Dominado por sus escrúpulos, mandó a llamar al tribuno Celfos, de origen egipcio, que había adquirido ciertos títulos romanos, por la expresión de su enorme fortuna, y solicitó: «Amigo», dijo con voz casi imperceptible, «no deseo tomar aquí ciertas decisiones, relativas al caso de este hombre. La multitud está exaltada y es posible que ocurran acontecimientos muy graves. Deseo tu inmediata colaboración». «Sin duda», respondió el otro, con resolución. Y mientras Lisias procuraba examinar, de modo minucioso, la figura del apóstol, que hablaba de manera impresionante, Celfos se multiplicaba tomando las providencias oportunas. Reforzó la guarnición de soldados, inició la formación de un cordón de aislamiento, buscando resguardar al orador de un ataque imprevisto. Pablo de Tarso, después de exponer las circunstancias de su conversión, comenzó a hablar de la grandeza de Cristo, de las promesas del Evangelio, y cuando se detenía a comentar sus relaciones con el mundo espiritual, de donde recibía los consoladores mensajes del Maestro, la masa inconsciente, furiosa, se agitó con ansias mezquinas. Gran número de israelitas se sacaba el manto, arrojando el polvo en el aire, en un impulso característico de ignorancia y maldad.
El momento era gravísimo. Los más exaltados intentaron romper el cordón de los guardias para degollar al prisionero. La acción de Celfos fue rápida. Mandó a recoger al apóstol al interior de la Torre Antonia. Y mientras Claudio Lisias se retiraba a su residencia, a fin de meditar un poco en la sublimidad de los conceptos oídos, el compañero de milicias tomó acciones enérgicas para dispersar la multitud. No eran pocos los que insistían en vociferar en la vía pública, pero el jefe militar mandó a dispersar a los recalcitrantes con las patas de los caballos. Conducido a una celda húmeda, Pablo sintió que los soldados lo trataban con la mayor desconsideración. Las heridas le dolían penosamente. Tenía las piernas adoloridas y andaba con torpeza. La túnica estaba empapada de sangre. Los guardias impiedosos e irónicos lo amarraron a la gruesa columna, confiriéndole el tratamiento destinado a los criminales comunes. El apóstol, sintiéndose exhausto y febril, llegó a la conclusión de que no le sería fácil resistir. La nueva prueba de martirio. Reflexionó que no era justo entregarse del todo a las disposiciones perversas de los soldados que lo guardaban. Recordó que el Maestro se había inmolado en la cruz, sin resistir a la crueldad de las criaturas, pero también afirmó que el Padre no desea la muerte del pecador. No podía alimentar la presunción de entregarse como Jesús, porque solo él poseía bastante amor para constituirse en enviado del Todopoderoso, y como se reconocía un pecador convertido al Evangelio, era justo el deseo de trabajar hasta el último día de sus posibilidades en la tierra, a favor de los hermanos en la humanidad y a beneficio de su propia iluminación espiritual. Recordó la prudencia que Pedro y Santiago siempre testimoniaron para que las tareas confiadas a ellos no sufriesen prejuicios injustificables, verificando sus escasas posibilidades de resistencia física. En aquella hora inolvidable, gritó a los soldados: «Me atasteis a la columna reservada a los criminales, cuando no podéis imputarme ninguna falta. Veo, ahora, que preparáis los azotes para la flagelación, cuando ya me encuentro bañado en sangre, por el suplicio impuesto por la turba inconsciente». Uno de los guardias, un tanto irónico, procuró cortarle la palabra y sentenció: «Así es que esas tenemos. ¿No sois un apóstol del Cristo? Consta que tu maestro murió en la cruz calladito y finalmente, hasta pidió perdón para los verdugos, alegando que ignoraban lo que hacían». Los compañeros del guardia rompieron en carcajadas estridentes. Pero, Pablo de Tarso, dando muestras de toda la nobleza del corazón en el fulgor de la mirada, replicó sin titubeo: «Sí, rodeado por el pueblo ignorante e inconsciente, en el día del Calvario, Jesús pidió a Dios que perdonase las tinieblas de espíritu en las que se sumergía la multitud que levantó el ignominioso madero, pero los agentes del gobierno imperial no pueden ser la turba que desconoce sus propios actos. Los soldados de César deben saber lo que hacen, porque si ignoráis las leyes, para cuya ejecución recibís sueldo, sería más justo que abandonaseis el puesto». Los guardias se quedaron inmóviles, llenos de asombro. Mientras tanto, Pablo continuó con voz firme: «En cuanto a mí, os pregunto, ¿será lícito que azotéis a un ciudadano romano, antes de ser condenado?». El centurión que presidía los servicios de la flagelación suspendió los primeros dispositivos. Celfos fue llamado con asombro. Consciente de lo ocurrido, el tribuno interrogó al apóstol, sumamente admirado: «Dime, ¿eres romano?». «Sí». Ante la firmeza de la respuesta, Celfos halló razonable modificar el tratamiento del prisionero. Receloso de complicaciones, ordenó que el ex rabino fuese retirado del tronco, permitiéndole quedar a gusto en el estrecho ámbito de la celda. Solo entonces, Pablo de Tarso consiguió algún reposo en un lecho duro, recibiendo un poco de agua traída con más respeto y consideración. Sació la sed intensa y durmió, a pesar de las heridas sangrientas y dolorosas. Pero, Celfos no estaba tranquilo. Desconocía por completo la condición del acusado. Temiendo complicaciones perjudiciales para su posición, por lo demás envidiable desde el punto de vista político, procuró entrevistarse con el tribuno Claudio Lisias. Explicando el motivo de su preocupación, el otro dijo: «Esto me sorprende, porque a mí me afirmó que era judío, natural de Tarso de la Cilicia». Celfos explicó, entonces, que tenía dificultades para discernir el origen, concluyendo: «Por lo que me dices, él parece más bien un mentiroso vulgar». «Eso no», exclamó Lisias, «naturalmente poseerá títulos de ciudadanía del imperio y actuó por motivos que no estamos habilitados para apreciar». Percibiendo que el amigo se había irritado íntimamente con sus primeros alegatos, Celfos se apresuró a corregir: «Tus conceptos son justos. Tengo que emitirlos en sana conciencia», agregó Lisias bien inspirado, «porque ese hombre, desconocido para nosotros dos, habló de problemas muy serios.
Celfos pensó un instante y ponderó: considerando todo eso, propongo que sea presentado mañana, al Sanedrín. Juzgo que solamente así podremos encontrar la fórmula capaz de resolver el asunto. Claudio Lisias recibió el consejo con displicencia. En lo más íntimo de su ser, se sentía más propenso a patrocinar la defensa del apóstol. Su palabra, inflamada de fe, lo había impresionado vivamente. En pocos segundos de meditación, analizó todos los lances en pro y en contra de una actuación de esa naturaleza. Sustraer al acusado a la persecución de los más exaltados era una actuación justa, pero disputar con el Sanedrín era una actitud que reclamaba más prudencia. Conocía a los judíos, muy de cerca, y en más de una ocasión había experimentado el grado de sus pasiones y caprichos. Comprendiendo, igualmente, que no debía despertar cualquier sospecha del colega con relación a sus creencias religiosas, hizo un gesto afirmativo y declaró: estoy de acuerdo contigo. Mañana lo entregaremos a los jueces competentes en materia de fe. Podrás dejar eso a mi cargo, porque el prisionero será acompañado por una escolta que garantice su protección contra cualquier violencia. Y así fue. A la mañana siguiente, el más alto tribunal de los israelitas fue notificado por el tribuno, Claudio Lisias, de que el predicador del Evangelio comparecería ante los jueces a las primeras horas de la tarde para contestar a los interrogatorios necesarios. Las autoridades experimentaron un enorme regocijo. Finalmente iban a volver a ver al desertor de la ley, cara a cara. La noticia fue esparcida con extraordinaria rapidez. Pablo, por su parte, en la soledad de la cárcel, se sintió feliz al recibir una gran sorpresa en aquella mañana de sombrías perspectivas. Es que, con permiso del tribuno, una señora ya mayor y su hijo, aún joven, penetraban en la celda para visitarlo. Era su hermana Dalila con el sobrino Estefanío, que consiguieron, después de mucho esfuerzo, el permiso para tener una corta entrevista con el apóstol. Pablo abrazó a la noble señora, con lágrimas de emoción. Ella estaba quebrantada, envejecida. El joven Estefanío tomó las manos del tío y las besó con veneración y ternura.